It's good to be alive. It's good to be alive. This feeling's running high. Life is calling and Hola a todos de nuevo, bienvenidos a este webcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es el sacerdote Fray Nelson Medina, que nos saluda desde acá, desde Colombia. Padre, buenos días o buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Entonces, para entrar en materia, a nosotros que trabajamos en la defensa de la vida y los que nos pueden estar viendo hoy acá, quisiéramos conocer cuál es su mirada, cuál es su visión frente al aborto, padre, frente a este tema pues que está aquejando nuestra sociedad. Yo creo que el aborto, y la frase no es mía, es un fracaso de la civilización, porque se mide el nivel de una civilización por la manera como trata a sus miembros más débiles. Esa frase también es conocida. Efectivamente, el ambiente más rudo, el ambiente más salvaje que podemos imaginar es la ley de la selva, donde cada uno tiene que abrirse paso como puede y por consiguiente los débiles, los frágiles están destinados a la muerte. En la medida en que permitimos este tipo de sacrificio humano, estéril, repugnante, pues nos estamos apartando precisamente de lo que sería una verdadera civilización. El daño para la sociedad es incalculable por muchas razones y seguramente es un poco de lo que vamos a desarrollar más adelante. Pero es importante que todos sepan que el daño es muy grande, entre otras razones, porque la trivialización de la sexualidad va de mano con el tema del aborto. Si siempre hay una puerta fácil para disimular una vida sexual desordenada, entonces los violadores y todo tipo de irresponsables tienen las puertas abiertas para despedazar lo más precioso de nuestra sociedad, que son los niños, y para hacer desde ya un daño en las mujeres. Porque la mujer, cuando cree que esa puerta está abierta y que puede pasar por ella impunemente, deja de verse a sí misma como manantial y santuario de la vida y empieza a ver incluso su propio cuerpo solo como una fuente de satisfacción para otros o para sí misma. Y todo esto, lo único que produce es fracaso y frustración y abuso. Sí, precisamente yo le quería preguntar, padre, ¿cuál es el efecto, cuáles son las secuelas del aborto en el alma? Una muy buena pregunta. Pues es evidente que un ser humano resulta muerto. De ahí el sofisma tan espantoso del lenguaje ese de sexo seguro o de aborto seguro. Lo único seguro en el aborto es que va a morir alguien. Eso es lo único seguro que hay en el aborto. Pero tu pregunta se dirige no solamente al aspecto físico, orgánico, biológico, sino también a lo que acontece en el alma. Para que podamos entender esto, démonos cuenta que la responsabilidad que uno tiene frente a un hecho depende en gran parte de cuál era la culpa que tenía la otra persona y cuál era su capacidad de defensa. Voy a tratar de explicarme. Si tengo una discusión con una persona, pero esa persona tiene una responsabilidad, entonces al actuar, al interactuar con esa persona, yo siento que tengo un deber de justicia de hacer prevalecer lo que es cierto. Si esa persona, además, tiene todos los recursos para defenderse, entonces yo siento que con esa persona estoy tratando en un nivel precisamente de justicia. Pero resulta que estos dos elementos, es decir, la culpa y la capacidad de defensa, simplemente no existen. En el caso del aborto no existen. Es decir, la persona a la que se está destruyendo es una persona que no tiene ninguna culpa
y tampoco tiene ninguna capacidad de defensa. Eso quiere decir que el acto que se realiza, el acto criminal que se realiza, es un acto que tiene un máximo de responsabilidad para mí y por consiguiente tiene un peso máximo sobre mi conciencia. Es algo así como realizar algo que contradice cualquier pensamiento de bondad, cualquier pensamiento de verdad o cualquier pensamiento de justicia que yo pueda tener. Porque toda la bondad, toda la verdad y toda la justicia que podía existir en mí ha quedado en absoluta contradicción cuando yo me he ido, cuando me he vuelto en completa violencia contra una persona que no tiene culpa y que no tiene defensa. Esto quiere decir que el aborto produce, mucho más que otras formas de crueldad, produce una especie de fractura, haya defendido o pueda defender como bueno, como verdadero o como justo, ha quedado contradicho. De modo que yo creo que es importante que tomemos conciencia de este daño. Perdón. Y uno como sacerdote lo nota. No es casualidad que tantas personas, a lo largo de casi 30 años de vida sacerdotal que tengo, tantas personas vuelvan una y otra vez. Yo ya confesé esto, pero me siento mal. Confesé esto, pero me siento mal. Eso está hablando del nivel de destrucción interior que tiene la persona. Por supuesto, a quienes promueven el crimen del aborto, la maquinaria del aborto, eso no les interesa. A ellos les interesa únicamente aumentar la cifra, aumentar la ganancia y seguir propagando este sistema. Pero es muy importante que nosotros sí lo entendamos, que el daño es máximo y es máximo porque la crueldad es toda, la culpa del destruido, del que es destruido, es ninguna y la capacidad de defensa es cero. De modo que no se puede pensar, es muy difícil pensar en un acto que tenga un nivel de irracionalidad y un nivel de destrucción interior de quien lo comete, como sucede en el aborto. Sí, padre, hay de pronto algunas personas que nos están viendo, hombres o mujeres, que pueden haber tenido abortos en su pasado y, y saber que lo que usted dice es verdad. ¿Qué hace una persona, hombre o mujer, para enfrentarse a un aborto, para sanar, para reparar? ¿Qué puede hacer, no? Yo voy a situarme, gracias Pamela, yo voy a situarme en la perspectiva de la persona creyente, pero varias de las recomendaciones que voy a dar pueden servir incluso a personas que no tienen en este momento el don de la fe. La persona creyente, ¿cómo aborda esto? Lo primero es que hay que encender la luz de la verdad, es decir, no hay otra manera. Mientras uno esté tratando de disimular o de justificar, realmente lo que está haciendo es empeorar la propia condición. Como respuesta a tu pregunta anterior, yo decía, la persona al cometer este crimen se ha ido en contra de sí misma, en contra de cualquier idea de bondad, de verdad o de justicia que tenga. Entonces, mientras la persona esté tratando de justificarse, lo único que está haciendo es aplazar la sanación, la reconstrucción que es necesaria después de semejante crimen. Entonces, el primer paso es, hay que reconocer la realidad de lo sucedido, hay que reconocerlo. Ese reconocimiento puede llevar a tres cosas, una de tres cosas. Se puede tomar el camino, lamentablemente, de la desesperación. En las noticias hemos visto, y a uno le duele muchísimo, porque uno siente que es como una especie de triunfo del poder de las tinieblas, el caso de mujeres que han abortado y que enloquecidas de dolor se suicidan tiempo después. Sí, Por supuesto, no es lo que queremos, por eso se llama el camino de la desesperación. sí. Hay otro camino que es el camino del cinismo, que es tratar de bloquear cualquier respiro a la conciencia, como el que quisiera asfixiar, ahorcar su propia conciencia, para entonces alzarse con orgullo y decir, sí, aborté, ¿y qué? ¿Y qué?
es mi derecho, es mi cuerpo, y todo ese tipo de mentiras. El cinismo es una de las características de la sociedad en la que estamos viviendo. El cinismo se ha impuesto de muchas maneras, en la política, en la corrupción económica, en la vida sexual. El cinismo se ha convertido casi que en una forma de vida. El problema del cinismo está en que entrar en el cinismo es como entrar en una carrera con un gigante. Yo siempre voy a perder. Es decir, sí, yo puedo huir de los recuerdos, puedo tratar de huir de los recuerdos, pero por fuerte que sea mi carrera y por ágil que sea mi cuerpo, pues me voy a encontrar tarde o temprano con lo que yo he tratado de evitar. Entonces el cinismo es una pésima solución temporal que consiste básicamente en tratar de vivir en la mentira y que no funciona porque, te repito, es como correr con un gigante, el gigante me va a alcanzar, el Claro. gigante es mi remordimiento, el gigante es la verdad termina imponiéndose, Ujú. no tiene otra posibilidad. Entonces, si uno no quiere caer ni en la desesperación ni en el cinismo, pues el camino tiene que ser el arrepentimiento, pero no puede ser un arrepentimiento con desesperación. Entonces tiene que ser un arrepentimiento que se fíe de aquel, y ese es Jesucristo, aquel que fue capaz de orar por los que lo estaban destruyendo a él. Hay un pensamiento que puede parecer muy místico, demasiado espiritual tal vez, pero que es una hermosura, es una hermosura. Y si lo piensas, es de lo más bello que vamos a poder decir en este encuentro. Y es que Jesús, Jesús nuestro Señor, es tan inocente como cada uno de los bebés que han sido asesinados. La mayor parte de nosotros, creo que todos los que somos adultos, pues tenemos en nuestro pasado recuerdos de cosas que hicimos mal, recuerdos de pecados. Entonces yo, Nelson Medina, yo no puedo decir que yo soy tan inocente como cuando era un niño, cuando era un bebé. Yo no lo puedo decir. Jesús sí. Jesús sí puede decirlo. Entonces, por eso varios han comparado el crimen del aborto con la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces, Jesús es tan inocente como cualquiera de estos bebés, como cada uno de ellos, digo mejor. Y esto quiere decir que si este Jesús en su cruz pudo orar por los que lo estaban destruyendo, hay una esperanza para todo aquel que ha destruido una vida inocente. Hay esperanza. Entonces, fíjate, reconocer la verdad, entrar en el arrepentimiento, evitar la desesperación y poner nuestra esperanza en Cristo. Si somos creyentes, entonces acudimos a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos perdón por los males que hemos hecho. Es lo que todo cristiano hace, es lo que todo católico hace. Vale para el aborto, vale para todos los pecados. Ese perdón que Dios nos da no es solamente del pasado, sino que es una sanación de la destrucción que la persona lleva en su presente. Yo quiero destacar este punto. La persona que aborta carga con una destrucción permanente, carga con ella. No es algo que se queda en el pasado, es algo que va con ella. Ahora bien, la confesión no solamente da un perdón hacia el pasado, sino que da una fuerza sanadora hacia el presente. A partir de ahí, entonces vienen tres cosas que son importantes. Primera, es necesario cultivar esa amistad con Jesucristo. Es decir, nuestra medicina y nuestro médico son la misma persona. Es decir, Jesús es al mismo tiempo médico y medicina. Y cuanto más presente esté Cristo a través de la oración, los sacramentos en mi vida, mayor sanación experimenta la persona. Segundo, es necesario, por supuesto que es necesario, comprometerse en la defensa de la vida. Este es el elemento en donde todos están de acuerdo. Todos los pro vida, incluso hay gente pro vida que no es creyente, pero incluso los que no son creyentes están de acuerdo en que no hay nada tan sanador como luchar para evitar ese mismo error, ese mismo crimen, para ser más precisos, en otras personas. Entonces, la persona que ha cometido esta falta
se pone ¿en la tarea de qué? Pues en la tarea de sanar su propio corazón y en la tarea de evitar que otros caigan. Entonces ahí viene un punto segundo, que es muy importante. Y un punto tercero que es opcional, pero yo lo recomiendo mucho. Hay personas que han tenido la inmensa caridad de preparar retiros espirituales o encuentros precisamente para quienes han realizado estos actos. Y esos retiros, el más famoso de los cuales, o el que yo más conozco, se llama Viñedo de Raquel. Esos encuentros, esos retiros son muy sanadores porque en el encuentro con otras personas, en los testimonios de otras personas, en la amistad, el cariño, el amor de otras personas, hay mucha fuerza de sanación. Entonces, concretamente, ¿qué? Una vida de oración, compromiso en la defensa por la vida y, si es posible, y yo siempre lo recomiendo, asistir a uno de estos encuentros o retiros. Pero todo eso, después de pasar por las etapas de llegar a la verdad, arrepentirse, no desesperarse, hacer buena confesión. Son como las recomendaciones básicas. En realidad no estoy diciendo nada demasiado nuevo, pero creo que vale la pena recordar esto. Claro que sí, padre. Y aquí no solamente está la mujer y el hombre. Padre, ¿qué pasa con el alma de los bebés que son abortados? Muchas gracias. Hay confusión en algunas personas al respecto. La Iglesia Católica, voy a tratar de sintetizar porque sé que tenemos limitaciones de tiempo tanto allá como acá. Entonces, la Iglesia Católica es muy clara. La huella del pecado original está en todo ser humano. Esa es la razón por la que bautizamos bebés. Y esto tiene base bíblica. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se dice que el apóstol Pablo bautizó a toda la familia del que había sido su carcelero en la ciudad de Filipos. Y toda la familia es toda la familia. Ahí había niños, ahí había de todo. Entonces, el bautismo es el medio ordinario, es el camino ordinario para la salvación de todo ser humano. Ese es el camino ordinario. Pero hay que saber que el bautismo a veces no puede llegar a algunas personas, y esto también lo ha entendido muy bien la Iglesia desde siempre, que el bautismo a veces no puede llegar a algunas personas. ¿Qué sucede con esto? Demos casos, antes de entrar directamente a los niños abortados, demos casos de personas que no llegan al bautismo. Historias muy impresionantes de la antigüedad nos cuentan de cristianos que se estaban preparando para el bautismo, lo que se llama la etapa de catecumenado. Y mientras estaban en esa preparación fueron apresados, torturados y asesinados. Es decir, fueron mártires. Entonces, ahí surgía una pregunta. A ver, ¿cómo así que mártires si no fueron bautizados? Porque no les dieron tiempo de bautizarse. Pero eran personas que estaban en ese proceso. Entonces, ahí es donde se habla de bautismo de deseo o de bautismo de sangre. Son personas que se mantuvieron en su fe cristiana. No recibieron físicamente el agua sobre ellos, no recibieron la fórmula sacramental, pero por decirlo de alguna manera muy gráfica, fueron bañados en su propia sangre en el nombre de Cristo. Y ese fue su bautismo. Entonces la Iglesia ha admitido desde siempre que aunque el camino ordinario para la salvación de toda persona es el bautismo con agua, hay otras posibilidades. Hablemos de otra. ¿Qué sucede con las personas que sin culpa propia nunca conocieron a Cristo? Por ejemplo, personas que nacieron en países hinduistas o países islámicos o países ateos. Las personas que estaban en esas circunstancias y que vivieron en esas circunstancias, pero trataron de seguir la voz de su conciencia, no tienen responsabilidad personal por el hecho de no haber sido bautizados. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces la Iglesia dice que los méritos infinitos de Cristo, de los cuales es administradora la Santa Iglesia Católica, esos méritos infinitos pueden aplicarse a través de la oración para esas personas, las cuales, por supuesto, incluyen niños, adultos, adultos mayores, etc.
Entonces, con esta base uno comprende que hay un tesoro de salvación en la iglesia, que ese tesoro de salvación se administra de modo ordinario a través del bautismo, pero puede tener otros caminos. Como en el caso de los niños abortados, por supuesto, no hay la más mínima responsabilidad personal. Los niños abortados se equiparan a los bebés o niños que antes del uso de razón mueren sin haber recibido bautismo. ¿Y qué ha hecho la iglesia desde siempre por esos niños? Lo mismo que antes decíamos de las personas que no lograron conocer a Cristo, es decir, ofrecer por ellos oración, entregarlos a la misericordia de Dios con una gran confianza de que efectivamente el Señor puede llevarlos a la gloria del cielo. Entonces, en resumen, ¿qué sucede con estas personitas, con estos niños y niñas que han sido cruelmente asesinados y que por supuesto no tienen ninguna responsabilidad personal? Lo que sucede con ellos es que la iglesia los abraza con su amor, hace oración y suplica a Dios que aplique a ellos, que lleve a ellos los frutos infinitos de la redención de Cristo. De manera que nosotros tenemos todas las razones para confiar que esa oración que hace la iglesia por estos niños es una oración eficaz y que ellos pueden entrar en la gloria del cielo. Esa es digamos, esta es la explicación que tenemos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Orar por esas almas, por supuesto. Lo mismo que oraríamos por un bebé que nació en condiciones normales, se enfermó y murió a los pocos días, una tragedia, claro está. Lo mismo que haríamos por un niño así, lo mismo que haríamos por un adulto que creció y vivió sin tener conocimiento claro sobre Jesucristo y trató de guiarse por su conciencia. Todas esas personas pueden recibir el auxilio de la gracia de Dios a través de las oraciones de la iglesia y a través de ese acto que los entrega a la misericordia del Señor. En ese sentido, sí tenemos que orar, siempre tenemos que orar por ellos, pero a la vez tenemos una gran confianza de que son acogidos por la misericordia divina y pueden contemplar su rostro en el cielo. O sea, sí están en el cielo, sí están en el cielo. No sabemos, No es que sabemos. lo que pasa es que la iglesia no puede declarar eso. Ok, Sobre esto hay unas palabras muy bonitas del Papa Benedicto, unas palabras muy bonitas, es decir, nosotros podemos declarar en el cielo a las personas que visiblemente han practicado la virtud y visiblemente se han unido a Cristo, es los que llamamos los santos. De ellos podemos declarar que están en el cielo. De estos niños nosotros tenemos toda la razón del mundo para esperar y confiar que el Señor los recibe en el cielo. ¿Cuándo o cómo? No sabemos, pero tenemos todos los motivos del universo para creer que esto sucede así. Sin embargo, no debemos declararlo porque no tenemos autoridad para declararlo. Nosotros no somos los que damos la redención, solo la da Cristo. clarísimo. Muchas gracias, Padre. Y bueno, ya un poco más en nuestro contexto cercano, yo quisiera que usted nos dijera cuál es el valor o qué opina usted de la oración pública que se realiza frente a centros de aborto por los voluntarios de 40 días por la vida. ¿Tiene poder esa oración pública? ¿Qué piensa usted de este apostolado y de esta oración pública que se realiza por el final del aborto? Muy bien, tomemos las dos palabras. Es oración y es oración pública. En cuanto a oración, es de lo más hermoso que puede hacerse como apostolado. Es de lo más bello. Porque la oración, como le ha enseñado Dios a grandes santos, y en el caso de lo que yo conozco, a la doctora de la Iglesia Catalina de Siena, la oración de intercesión tiene su fuente en el amor mismo de Dios. Es decir, que cuando una persona está, por ejemplo, en uno de estos centros o cerca de estos centros de aborto y está orando, esa persona debe tener una certeza. Es Dios el que me ha traído a orar. Y es Dios
el que está orando en mi corazón y es Dios el que está orando a través de mi boca. Es un apostolado precioso, es un servicio precioso y es muy valioso. Las condiciones de nuestro mundo hacen que uno fácilmente pueda frustrarse, pueda decepcionarse. Es muy duro, muy, muy duro orar y ver que un centro de abortos año tras año sigue asesinando gente. Es muy duro eso, es muy frustrante. Pero lo que nosotros hemos de pensar es que la oración tiene eficacia no según nuestro pensamiento, sino que como surge del corazón de Dios, tiene eficacia según el pensamiento de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo a veces me pongo a pensar, y aquí hablo como sacerdote, en las personas que se arrepienten de abortos que han cometido, y en algunos casos he conocido personas que se arrepienten porque dicen, yo pensé abortar a mi hijo, no lo hice, pero sí lo pensé. Entonces, yo hago esta pregunta, ¿por qué llegó el arrepentimiento a esas personas? ¿Qué fue lo que movió a esas personas? Algunas de las cuales estaban empecinadas. Yo tengo el testimonio de una persona, por supuesto no debo decir su nombre, pero tengo el testimonio de una persona, realmente es una historia muy dolorosa, porque esta es una mujer que creció prácticamente sin hogar, sin conocer al papá. La mamá siempre la vio a ella como una carga, es decir, ella creció en una situación de desamor, de soledad y de tengo que abrirme paso en la vida como sea. Muy, muy trágico. Con esos antecedentes, debo decir, no es de extrañar que esta mujer, llegando a su juventud, empezó el desorden emocional, afectivo y sexual más espantoso. Es decir, desde novios de una semana, novias, porque ella se consideraba bisexual, entonces era novio, era novia, era una especie de beber de todos los pozos, tratar de encontrar algo de alivio. Estando en esa situación, pues por supuesto ya no quería tener hijos, no le interesaba. Pero como tantas veces sucede, algo falló y ella queda embarazada. Y es una historia muy parecida, o sea, una persona como tú, Pamela, tiene que haber oído muchas historias de estas. Ella va a donde sus amigas de juerga, sus amigas de farra, y lo único que le proponen es aborto. Como ella se había vuelto de estas feministas extremas, pues ¿qué consejo le podían dar? Aborto, solo aborto. Pero estando en esa condición, prácticamente sin ningún apoyo de la mamá ni de nadie, estando en esa condición, ella toma una resolución de defender esa vida. Actualmente es una persona de rosario diario. Ella es madre soltera. Tiene su hija. Dio a luz una hija. Tiene su hija. Es madre soltera. Varias personas que conozco y en la medida en que yo he podido, la hemos apoyado en todo lo que ha podido necesitar. Entonces yo digo, una mujer que tenía todos los antecedentes negativos, por lo que ya dije de lo que era su familia, una mujer que probó todos los placeres en todos los pozos y en los charcos que se pueden imaginar. Y una mujer que estaba con esa historia, en este momento, educando con amor y en la fe a su niña, viviendo la castidad y la pureza, orando todos los días. O sea, si eso no es un milagro, ¿cuáles son los milagros? Entonces, uno no debe dudar del poder de la oración. No se nos olvide que hay grandes abortistas. Acuérdate, aquella famosa enfermera Patricia, una mexicana, acuérdate el doctor Nathanson y tantos otros. ¿Cuántas oraciones se necesitan para que se convierta una persona? Solo Dios lo sabe. A nosotros no nos toca hacer eso. Entonces hay que valorar en lo profundo del alma el poder de la oración. Pero es que 40 días por la vida tiene otra dimensión. Y es que es oración pública. Y esa oración pública
y esta es una de las características, uno de los rasgos que identifica 40 días, esa oración pública está significando que no solo se hace el bien de orar, sino se hace el bien de testimoniar. Y el bien del testimonio es extraordinario, es extraordinario. Yo he visto en algunas ocasiones, he acompañado oraciones de 40 días, por supuesto muchos videos, y lo que más impacta siempre, siempre, es ver la diversidad de personas que están ahí. Hay hombres, hay adultos, hay chicas, hay niños, hay niñas. Es decir, es un frente común. Es como un grito que está diciendo, la vida viene de Dios y nosotros no estamos autorizados a destruir ese don precioso, que además es el primero de todos los dones, porque le quitas a una persona la vida y le quitaste todos los demás derechos y todos los demás dones. Entonces, yo desde aquí, con toda la fuerza de mi alma, solo puedo desear a quienes están en este hermoso compromiso, adelante. Solo les hago una petición, además de pedirles perseverancia. Tengan en cuenta que la vida cristiana tiene muchas dimensiones, hay que pensarla como un círculo. La vida cristiana tiene muchas dimensiones y es importante que ustedes no hagan de su vida entera solamente esta batalla, porque hay otras batallas y también porque hay otras alegrías y descansos. Y es necesario que su corazón, que está en una batalla tan dura, estoy hablando por supuesto a los guerreros que están en el frente de la defensa de la vida, es necesario que el corazón de cada uno de ustedes, hombres y mujeres, sea un corazón defendido, custodiado, equilibrado por el amor de Dios. Porque, repito, son demasiadas frustraciones, son demasiados dolores, son demasiadas tragedias, que uno las conoce y que uno sabe, yo no puedo pasar toda mi vida dándole vueltas solo a tragedias. Entonces, en resumen, pues, los felicito, les agradezco, los animo, pero les pido, recuerden que su vida cristiana es más completa y es importante que ustedes cuiden también las otras dimensiones de su vida humana y cristiana. Muchas gracias, Padre, por todo, por abrir su corazón y por enseñarnos tanto. Le pediría ya para terminar este pequeño diálogo que nos regale la bendición a todos los que estamos viéndolo en este momento, a este apostolado, una bendición para nuestras próximas vigilias, para los líderes que hacemos parte de este movimiento y los orantes que hoy nos están viendo o los voluntarios que quieren vincularse. Con mucho amor, yo mismo me califico como un orante en la defensa de la vida y por eso sé que el beneficio de esta bendición también de alguna manera me salpica, como decimos popularmente. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias y a todos los que nos vieron, pues manténganse conectados, súmense a este movimiento mundial y no se olviden que este es el principio del final del aborto. Gracias, Padre. Muchas gracias.